La empresa que hemos escogido es Bavaria. Los integrantes son James Yesid Álvarez, Diana Marcela Maya, Geraldine Vera y Jesús David Villar. La principal actividad de Bavaria es la producción de distintas cervezas. Ellos también se encargan de comercializar, distribuir, exportar y almacenar sus propios productos. Tiene 6 plantas cerveceras que producen alrededor de 26 millones de hectolitros al año. También operan 2 malterías, 2 fábricas de etiquetas y una de tapas. La oficina principal se encuentra en Bogotá. Aquí les dejaré una foto de las sucursales ya mencionadas. En 1876 los hermanos Leo Siegfried y Emil Kopp llegaron de Alemania a Santander, Colombia. Entre 1889 y 1890 se asociaron con los hermanos Santiago y Carlos Arturo Castelo y formaron la sociedad Kopp-Castell, y en 1913 se inauguró la cervecería de Barranquilla y nace la marca más valiosa para el portafolio. Esta sería Águila. En 1930 la cervecería Handels se les une al consorcio de Bavaria y también la cervecería Continental de Medellín, y se crea el consorcio de cervecerías Bavaria e incorpora la marca Póker, que sería una valiosa marca para ellos. Entre 1940 y 1850 se inicia la edificación de los edificios de Bucaramanga, Buga, Valle, entre otros, y empiezan a operar a principios de los años 50. En 1973 se inaugura la planta de Bogotá y la anterior planta que se tenía es cerrada. Entre 2000 y 2004 se adquiere la cervecería Leona y la cervecería nacional de Panamá, y se hace operaciones en Perú con UCP, Bacchus y Johnson. En 2005 se fusionó Bavaria y Miller, que esta segunda es una productora de cerveza y bebida en el mundo más grande. Finalmente, desde 2016, la empresa es parte de la corporación más grande que se encarga de distribuir en todo el mundo. Los principales productos son Póker, que es una de las cervezas más vendidas en Colombia, Stella Artois, Budweiser, Águila, Club Colombia, Corona, Red, Pilsen y Pony Malta, que pues no es una cerveza. Los mercados que atiende Bavaria venden tanto a pequeños distribuidores como lo son las tiendas, hasta grandes distribuidores como lo son los almacenes de cadena, y por supuesto a los supermercados. Los productos de Bavaria son para todo público. Para las personas mayores de 18 años tiene las cervezas, y para los menores tiene la Pony Malta o la Malta Leona. Las marcas nacionales tienen un precio que está determinado para las personas de cualquier estrato, y las marcas internacionales tienen un costo más elevado para un público más selecto. En cuanto al proceso productivo, lo primero es recibir la cebada y se lleva a los silos de adjuntos y silos de malta. Allí se realiza el proceso de molienda, luego se lleva a la olla de adjuntos donde se sube y lisa el almidón. Luego se pasa por las ollas de malla donde se hace la conversión del almidón en azúcares fermentables, y luego en la olla de filtración se separa la cascarilla de malta y se clarifica el mosto. Lo que sobra pues es vendido, todo es reutilizado. En la olla de cocción se le adiciona el lúpulo y otros aditivos y se esteriliza el mosto mediante la ebullición. Luego ya se pasa al proceso de sedimentación y enfriamiento, que se realiza en la olla de sedimentación o whirlpool, donde se separan las proteínas y otros compuestos sólidos, para luego pasarlo al enfriador, y del enfriador se lleva al tanque de fermentación donde se va a fermentar los azúcares y se produce el alcohol, CO2 y otros compuestos. Todos los gases y todo lo que queda es reutilizado. Luego pasa al tanque de maduración donde se clasifica y se refina el aroma y el sabor. Luego se lleva a los filtros donde se filtra y se diluye la cerveza para finalmente empacarla y pasarla por maquinaria para que se laven los envases, se llenen y se sellen, y se colocan las etiquetas. Luego se van a almacenar en unas canastas y de canastas van a bodegas.
La distribución de planta que se maneja en la empresa es por procesos, puesto que tiene macroprocesos y subprocesos en su producción y distintas áreas como lo son el área de cocinas, el área de envasado, proceso de filtración, cocción y demás. Los materiales indirectos que se usan en la producción es el combustible para los camiones que transportan los materiales y las materias primas y los productos. También están las etiquetas pues, para las botellas, aceites para hacerle mantenimiento a las máquinas, las cajas plásticas para transportar la cerveza y almacenarla. La materia prima tenemos como lo principal es el agua, que se usa alrededor de un 90% para fabricar los productos. También tenemos el lúpulo, que es la planta que confiere el sabor amargo y el aroma tan característico de la cerveza. Está también la cebada y el trigo, que son cereales que poseen las proteínas suficientes para proporcionar el alimento. Y para que le ayude a crecer a la levadura. También está la malta, constituida principalmente por semillas de cebada, la levadura que esto es transformado mediante fermentación, los glúcidos y los aminoácidos de los cereales del alcohol etílico. Y pues también se fabrica el azúcar, se procesa el azúcar, que esa aparece en la fase de ebullición para aumentar la cantidad de alcohol y para reafinar el producto. La maquinaria y equipos requeridos son los silos, que la planta de acá de Bucaramanga cuenta con 8 silos distribuidos entre cebada y adjuntos. Y se practica la molienda en estos silos. La olla de adjuntos se hace la solubilización del almidón. En la olla de masas se convierte el almidón en azúcares fermentados. En la olla de filtración se hace la separación de la cascarilla de la malta y la clarificación del mosto. En la olla de cocción se adiciona el lúpulo, otros aditivos y se esteriliza el mosto mediante ebullición. La olla de sedimentación se separa las proteínas y otros compuestos sólidos. En el tanque de fermentación se hace la fermentación, se produce el alcohol, el CO2 y algunos otros compuestos. En el tanque de maduración se hace la clarificación natural y la reafirmación del sabor y el aroma. En el filtro se hace la filtración y dilución de la cerveza. Se usan 2 líneas de envasados de aproximadamente 500 metros. También se usan motobombas que impulsan el producto del envase. En cuanto a la materia prima, esta es almacenada en una bodega con condiciones de temperatura y humedad adecuadas para no estropear el producto. Antes de despachar hacia la cervecería la malta, se debe someter a un periodo de reposo en los silos por los menos durante 3 semanas, con el objetivo de estabilizar las características. Para fermentar la cerveza se debe mantener en reposo por lo menos de 4 a 7 días. Cuando el producto ya está terminado, se almacena en unas estivas de 120 bandejas por 24 unidades cada una, si es cerveza de lata. Y se almacena en un módulo de 3 estivas de alto y 2 de ancho según las normas y protocolos internos de la empresa. El producto en envase retornable se arruma en estivas de 45 cajas por 30 unidades. Se almacena en módulos de 4 estivas de alto por 4 de ancho. La capacidad de almacenamiento en el centro de distribución es de 45.000 estivas, cada una de 128 centímetros de largo por 108 centímetros de ancho y 15 de alto. El sistema de transporte de materiales, las materias primas se adquieren por medio de importaciones, excepto la cebada, el lúpulo y el arroz, que es cultivo nacional. Esto se convierte en negocio cerrado, en el cual se encarga también de la producción de su propia materia prima por medio de contratistas, interviniendo directamente por la compañía. Las materias primas son transportadas por empresas ya contratadas
de la compañía y cada vehículo es contratado por una especie de cooperativa, pues según lo que nos pudieron decir algunos empleados. La malta es la materia prima importada de Londres, ingresa en forma de granos en una bodega con condiciones de temperatura y humedad para no estropearla. La materia prima se transporta de los silos hacia las cocinas mediante transportadores que la llevan en una especie de pala y ayudadas por un motor reductor. Y ya para terminar vamos a hablar sobre las relaciones entre Bavaria y sus agentes. En el caso particular de la empresa cervecera Bavaria, se puede apreciar cierta información asimétrica en la relación principal con el agente, que también se presenta entre los propietarios y directivos de la compañía. Por ejemplo, aquellos que ignoran cuáles son los niveles reales de producción y venta, confían ciegamente en que la magnitud que les escriben e informes financieros relevantes y correctas. También existen información, relatos, asimetrías en la relación, directivas de la magnitud de valores que ayudan a producir y distribuir. En la relación entre miembros de la cúspide directa y los propietarios también existen ingresos de los trabajadores para incrementar beneficios que se distribuye entre propietarios y cúspide directa. En conclusión, esto se ejencia a partir de tomar decisiones a los propietarios de los productos y consumidores sobre el ahorro. Segundo, los contratos de outsourcing en el caso de Bavaria. En el caso particular de la empresa Bavaria se pueden encontrar varias modalidades del empleo del sistema de outsourcing. La primera de ellas se hace para la presentación de servicios improductivos directos y tales como, primero, el trabajo de celaduría que se realiza para cumplir las funciones de privilegio y seguridad, que es un contrato con una empresa de vigilancia privada llamada Visel LTA, en el cual existen participación directa de empresas controladas por los propietarios del mismo grupo. Segundo, el trabajo de prestación de servicios de mantenimiento y de atención al cliente. Se puede decir que se hace a través de otra empresa de servicios de trabajo temporal llamada Cerda S.A. Tercero, el trabajo de distribución por los productos terminados mediante la relación de un tercer agente, que el cual se realiza entrega a los clientes directos de la compañía. En esta relación participa un grupo plural de agentes, casi 300 en todo el país. Vamos a hablar sobre los contratos de agencia en general. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se puede decir que en la práctica empresarial surgen infinidad de mecanismos que se encargan dentro de las formas arriba mencionadas, aunque en la mayoría de los casos se esconden veladamente. Por ejemplo, una manera empleada por parte del empresario para incrementar una manera para la cuota plusvalía que le corresponde a través de la práctica outsourcing. Este método de contratación teóricamente busca mejorar la competitividad porque en la práctica lo que hace es modificar las condiciones para la generación o realización de plusvalía, la cual finalmente es el incentivo para mantener la empresa. La práctica outsourcing se hace generalmente contratando servicios de otra empresa especializadas en procesos no ligados directamente con la naturaleza del negocio. Se podría decir que se conoce el contrato de la agencia comercial, aquel por medio del cual una persona se obliga a promover y distribuir negocios de una determinada manera, independiente y en representación de una empresa nacional. Segundo, contrato outsourcing en el caso de Bavaria. Aquí podemos ver un esquema del proceso de distribución del producto social, el cual nos dice y nos sintetiza más cómo está conformada la empresa y sus niveles de gerencia. En la primera área aparecen los sectores que le dan vía a la empresa
que son aquellos como los bancos, compradores de bonos y accionistas. Seguidamente a eso tenemos el área número 2, donde se presenta la relación entre Bavaria y sus agentes internos. Que hacen son las, por ejemplo, los subcontratistas o aquellos. En la parte 3 ya sí encontramos bien las labores que hacen pues los subcontratistas de distribución, y en el área 4 las agencias de servicio de trabajo temporal, que es aquellas que nos prestan el servicio de preventa, como la empresa Cerdan S.A., entre otras. Por último escalafón tenemos aquellos que son los distribuidores minoristas que venden los productos al consumidor final. Quiere decir que son aquellos que van a las tiendas de barrios, a los supermercados, a llevar el producto y venderlo. En este esquema también nos muestra las fórmulas que utiliza la empresa Bavaria para saber sus ganancias, sus deudas, su patrimonio, cosas referentes a lo que es en general la empresa. Podemos ver que pues nos dan las indicaciones de cada letra. GC significa costos, PF significa precio de fábrica, que es igual al costo de producción más un sobreprecio de, incluye tanto las ganancias industriales esperadas. GI son los costos de administración y distribución, que es CG, y el impuesto al consumo, que es IC. Entonces, aquí podemos ver la fórmula que utilizan en la empresa Bavaria para saber sus ingresos y sus deudas, como lo dije anteriormente. Se dice también que para colocar el producto final en manos del consumidor mediante entre este y Bavaria, dos agentes, el distribuidor y el minorista, son aquellos que intervienen para colocar el producto final en las tiendas de barrios y otras localidades donde se lleva el producto. Bavaria entrega una parte de fábrica al distribuidor del producto para que éste lo distribuya a los minoristas a cambio de un flete, que es el costo de distribución en el que incurre la primera. El distribuidor entrega al minorista el producto a cambio del precio, y este último a su vez lo vende al consumidor final del precio en mercado. También nos habla sobre el precio de mercado y que incluye el precio de mercado, incluye el precio de fábrica más un sobreprecio, como se decía anteriormente, compuesto por el costo de comercialización y la ganancia comercial de minorista. Entonces también nos dan otras fórmulas referente a esto que se acabo de decir. Después de estas operaciones puede calcular la ganancia industrial, a las cuales añade los ingresos que proceden de otros negocios. Después acá nos sigue hablando sobre el desmonte del capital, lo invertido, entre otros. Seguidamente tenemos la división de ventas, que es otro tema importante a tocar, que está compuesta por el vicepresidente de ventas, que recibe reportes de los directores regionales. ¿En qué está dividido o en qué territorios tiene Bavaria Empresas? Está en la costa atlántica, Antioquia, Oriente, Centro y Occidente, y Bogotá. Mercados especiales también está Bavaria. En esta última desarrolla estrategias para evolucionar y especializar en la comercialización de los productos en clientes no tradicionales. ¿Cuáles son los clientes no tradicionales? Los restaurantes, los clubes, los supermercados, entre otros, y la identificación de nuevos mercados. Seguidamente, en esta división de ventas nos muestran las principales funciones que cumple un jefe de ventas para llevar bien su trabajo, como aquellos que nos llevan el producto al consumidor final. Funciones de distribución, y a veces pues se recurren a terceros cuando la temporada es alta y tiene gran producción. Entonces se recurren a terceros para alquilar productos, camiones que puedan sustentar la transportación de nuestro producto. Bavaria también nos habla sobre cuáles o los contras, los trabajos.
El proceso de producción mejorado inicia cuando la malta de cebada va a hacer su proceso de molienda y libera el almidón del interior del grano. El almidón es transformado en azúcar fermentable y mosto dulce. El mosto es hervido y pues se debe saber si el mosto ya está fermentado o no. Si no está fermentado, nos debemos asegurar de que la levadura no esté expuesta al oxígeno o a la humedad, y luego la levadura será transformada en azúcares del mosto, en alcohol, en gas y en carbono. Luego se obtiene el aroma y sabor de la cerveza. Esta pasa a ser cerveza verde y no es apta para el público. Se mantiene en tanques con temperaturas bajas, que sería a 0 grados. Luego de esto se lleva al proceso de filtración, donde se separa la levadura de otros sólidos. Y finalmente sale la cerveza. Esta es envasada en botellas de vidrio, latas de aluminio y barriles de acero inoxidable. Se pasteuriza para garantizar su estabilidad microbiológica y todos los envases se llevan según la mercancía que se vaya a envasar. La bodega debe contar con un piso y una altura mínimo de 4 metros desde el suelo hasta el punto más bajo del techo. También debe contar con oficinas para el personal administrativo del centro de distribución, así como las áreas sanitarias para los empleados. La ubicación de este centro de distribución puede significar un ahorro en combustible y aumentar la productividad en la entrega de los productos de Bavaria, dependiendo de la zona. Se recomienda contar con al menos 4 rampas de acceso, 2 para carga y 2 para descarga del producto. Las tareas que se realizarán en el centro de distribución incluyen recibo y o recepción de mercancía, almacenamiento por tipo de producto en estantería o espacio asignado, movimiento a la zona de preparación de pedidos y entrega de los pedidos a los camiones de salida. El método de operación en la bodega es el de cross-docking. Bajo la modalidad, las mercancías no deben estar a más de 24 horas almacenadas, teniendo en cuenta que las entregas de producto en la unidad se hacen de lunes a sábado. El movimiento de entrada y salida debe ser constante. El almacenamiento se debe hacer en máximo 3 estivas de alto, teniendo en cuenta que debe hacer una separación por tipo de producto. Al contar con 3 tipos de producto, el área asignada a cada uno puede tener pocas variaciones. Dentro de cada una de estas 3 áreas se debe tener en cuenta las diferentes marcas del portafolio de Bavaria. La facturación de los pedidos se puede hacer en ese punto, teniendo en cuenta que se puede presentar variaciones entre cantidad pedida por un comercio y la cantidad que se pueda despachar. Para evitar un proceso y un doble de facturación, es posible recibir mercancía desde la planta con un orden de remisión y preparar la facturación desde el centro de distribución. Desde este punto se podría coordinar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para los camiones de la zona de distribución, teniendo en cuenta la cantidad de proveedores de este tipo de servicios disponibles dependiendo de la zona de la ciudad. Para finalizar, iremos con las conclusiones. La primera es de que durante el proceso de producción de la cerveza intervienen distintas variables de control como la temperatura de cocción, el tiempo y el tiempo de fermentación. La segunda es que la producción de distintos tipos de cerveza está condicionado por la demanda requerida por la región en donde se encuentra la empresa. La tercera es que la cerveza Póker es la más vendida en Colombia con una participación del 32,5%, luego le sigue Águila
con un 29,8% y su versión Light con 11,8%. El top 5 lo cierra Pilsen con un 10% y Club Colombia con 6,2%, que es una cerveza premium. La cuarta conclusión es que Bavaria es amigable con el medio ambiente, puesto que trata de reutilizar todo lo que más puede y está en vía de ser ecosostenible, ya que quiere un sistema cerrado.